Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar entonces, siendo hoy día jueves 10 de junio, vamos a empezar nuestra conferencia de hoy día, de esta semana, ¿no? De Jueves Culturales. Y permítame presentarle, de verdad estamos conversando y con mucha alegría, a la doctora Teresa del Castillo Castro, ¿no? Ella es doctora, ¿no? En ciencias de materiales y tuvo un postdoc en unidad de materiales en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, México. Hizo su doctorado en el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales en la Universidad de Sonora, México. También hizo una maestría en Polímeros y Materiales en el Departamento de Investigación con ese mismo nombre, de la misma universidad, ¿no? También ha estado en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, Cuba. En México tiene el nivel en el SNI, Investigador Nacional Nivel 1, desde enero del 2009, renovado hasta diciembre de 2021. En PROMET tiene un reconocimiento de perfil, PROMET, desde 2011 y también renovado hasta el 2020. En el área de la ciencia, ingeniería, disciplinas como química de los polímeros, ¿no? Y su especialidad es química de los polímeros, polímeros estímulo-respuesta, polímeros electroconductores, fotosensibles y termosensibles, sistemas de liberación controlada de fármacos, ¿no? Biosensores también y electromecánicos. Tiene 35 publicaciones y 35 tesis como asesor en licenciatura y posgrado, 7 proyectos ejecutados, 42 ponencias, esto a nivel nacional e internacional. Actualmente es jefa del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales de la Universidad de Sonora, ¿no? Desde 2017 a la fecha. Miembro del Consejo Divisional de Ingeniería, ¿no? Comisión de Normatividad y Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación en la misma universidad desde el 2017. También es revisor de muchas revistas, por ejemplo, de Material Science Engineer, el Sevier, Journal de Polymer Science, de Wiley, Material Letters, Ionics, Journal de Brazilian Chemical Society, y la Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica de Latin Index. Bueno, la doctora Teresa nos trae una conferencia titulada Sistemas Poliméricos, Estímulo-Respuesta para Aplicaciones Biomédicas. Por favor, doctora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Me es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues la idea es platicarles un poco sobre las investigaciones que se realizan dentro de mi grupo de investigación. Pero al final, pues también les quería platicar un poco sobre las diferentes líneas de investigación que se manejan en nuestro posgrado, en nuestro departamento, que quizás pueda ser de interés pues para algunos de los estudiantes. Entiendo que son estudiantes de pregrado que apenas están estudiando y la carrera. Entonces, pues traté de diseñar la explicación, el contenido de forma tal de que puedan estar al alcance de todos y en cualquier momento pues pueden ustedes preguntar o estoy dispuesta pues a responder cualquier tipo de pregunta que tengan. ¿Sí? Entonces, bueno, como les comentaba, en este caso les voy a hablar un poco, a ver, es puntero, ok, sobre ese tema que son sistemas poliméricos, estímulo-respuesta, y están enfocados para aplicaciones biomédicas, ¿no? Bueno, quería mostrarles un poco sobre la institución donde yo trabajo, que es la Universidad de Sonora. Sonora es un estado, acá está, que quise situárselos en México porque quizás no es conocido para todos. Es un estado que está acá al norte, para el Pacífico, o sea, justo tiene su costas a lo que es el Golfo, el Mar de Cortés, que pertenece al Golfo de California, y ese es de los estados que está más hacia el norte, ¿no? O sea, colinda con la frontera con Estados Unidos. Acá tenemos es un estado que tiene, vamos a decir, pues muchos tipos de clima, pero mayoritariamente es un estado, vamos a decir, donde está la capital, Hermosillo, que es donde
está situada la universidad, es como una extensión del desierto de Arizona. Entonces tenemos un clima completamente desértico, perdón. Ya si nos vamos un poquito más hacia el este, dentro del estado tenemos una zona que es de sierra, o sea, es una zona boscosa, donde el clima es completamente diferente, es lluvioso, las temperaturas bajan. Y si nos vamos un poquito más para el norte, pues tenemos ahí zonas que por su altitud también son frías. Entonces como que confluyen muchos climas, ¿no? Y temperaturas al mismo tiempo, pero definitivamente es de un clima extremoso, ¿no? Las temperaturas pueden subir más de 40 grados durante el verano y al mismo tiempo tener temperaturas bajas, ¿no? Muy pegaditas a 0 grados. Eh, Tiene muchos encantos, tiene una costa muy bonita del Golfo de California, el Mar de Cortés, como les comentaba, con unas vistas preciosas, unas playas muy bonitas, entonces es más o menos para situarlo. Esta es la entrada vamos a decir, es uno de los edificios principales, es una ciudad relativamente moderna, y bueno, este es lo que viene siendo el edificio de rectoría de entrada a la universidad. Dentro de la universidad se ubica el departamento donde yo trabajo, que es el departamento de investigación en polímeros y materiales. Estas son imágenes del edificio de 2 entradas, em, que bueno, básicamente es un departamento que está enfocado a realizar investigación. Los profesores que aquí trabajamos también impartimos docencia, pero en menor proporción porque nos dedicamos propiamente a la investigación. Eh, Quizás ya al final les platicaré un poco más sobre esto. Bueno, mi plática en específico va a ser sobre materiales poliméricos porque, bueno, exactamente es la línea de investigación en la que trabaja mi grupo de investigación, que es la química de polímeros, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan a fondo están ustedes involucrados con estos conceptos, pero bueno, aquí le pongo una representación muy pictórica de lo que químicamente representa una estructura polimérica. Un polímero, pues es una macromolécula grandota, ¿verdad? Que existe, vamos a decir que preferentemente su tamaño está definido en una sola dimensión y que en realidad está compuesta por unidades repetitivas que provienen de una unidad, de una molécula pequeña, que es a la que llamamos monómero. Entonces, podríamos pensar que en una reacción química que produjera una molécula de tipo polímero, tendrían que reaccionar de manera consecutiva, pues muchas moléculas monoméricas para formar pues estas cadenas, ¿no? Que contienen estas unidades repetitivas relacionadas con la estructura química del monómero. Esto desde el punto de vista atómico molecular, sin embargo, bueno, ya escala macroscópica, realmente los polímeros conviven con nosotros en nuestra vida diaria y estoy seguro que todos conocemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de un plástico, ¿verdad? Pues estos son materiales que conocemos como plástico, pero bueno, desde el punto de vista químico, en realidad se identifican como polímeros. Sus aplicaciones son muchas, ¿no? Estas son aplicaciones convencionales, reconociendo sus propiedades aislantes. Sin embargo, hay polímeros que tienen funcionalidades que quizás no son tan reconocidas, como por ejemplo polímeros que pueden conducir la electricidad y que pueden ser utilizados para aplicaciones de electrónica flexible, o polímeros que tienen propiedades de adhesividad, o polímeros que pueden ser utilizados, por ejemplo, para sensores de movimiento por estas propiedades eléctricas, para inclusive sensores que se usan para sentir presión, un estímulo mecánico, o polímeros que pueden tener la capacidad de ser ópticamente transparentes y que pueden tener enfoque biomédico, como por ejemplo para lentes de contacto o válvulas. Esto, por ejemplo, es una representación de la válvula del corazón, o para suturas, inclusive suturas que son absorbibles, son degradables, o andamios, por ejemplo, para la regeneración de tejidos, o simplemente como
acarreadores de fármacos. Entonces, estas aplicaciones son las aplicaciones que comúnmente convivimos, pero existen un sinnúmero de otras aplicaciones que ya son más avanzadas desde el punto de vista ingenieril y que los que trabajamos investigación, pues tratamos de diseñar, desarrollar, caracterizar y optimizar el funcionamiento de materiales poliméricos para este tipo de aplicación. ¿Ok? Entonces, específicamente el tipo de material polimérico en que trabaja mi grupo de investigación son un tipo de material que se le reconoce como estímulo-respuesta. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, son materiales poliméricos que pueden recibir estímulos de naturaleza térmica, por ejemplo, un cambio de temperatura, o química, o sea, la exposición a algún agente químico, radiación óptica, me refiero a radiación en el intervalo del UV visible o el infrarrojo, o el contacto con algún ente biológico, o una carga mecánica, o inclusive un campo magnético o un campo eléctrico. Cualquiera de estos estímulos que sean aplicables al material polimérico deben entonces generar una respuesta. ¿Qué respuesta puede generar? Pues ya va a depender del polímero. Puede ser, por ejemplo, una transición físico-química, un cambio de fase. Pueden ser cambios en los estados de oxidación, más oxidado o más reducido. Puede ser un cambio macroscópico que implique un cambio del tamaño, del volumen del polímero. Puede inclusive generar movimiento. Puede modificar propiedades específicas, como es el caso de la permeabilidad. Está muy relacionado con el coeficiente de difusión de alguna especie dentro del volumen del material polimérico. Puede haber cambio en sus propiedades ópticas, en sus propiedades eléctricas, etcétera. Entonces, el chiste de trabajar con estos tipos de materiales es diseñarlos de tal manera que ante una de estos estímulos específicos tenga una respuesta deseable y en función de eso, pues, canalizarlo o enfocarlo a alguna aplicación específica. Específicamente en el grupo de investigación, trabajamos en varias, vamos a decir, diseñamos investigaciones que van a comprender pues varias etapas. Hay una etapa que es la síntesis de polímeros, o sea, nosotros diseñamos procesos de síntesis y a partir de esas moléculas pequeñas que les enseñé, que llamamos monómeros, obtenemos esas macromoléculas, esas cadenas de materiales que le llamamos polímeros. O ya sean sistemas poliméricos, porque también preparamos polímeros, pero los combinamos entre ellos, combinamos con materiales de otra naturaleza, etcétera. Entonces, en ese sentido, específicamente el tipo de polímeros que sintetizamos o que nos enfocamos son aquellos que tienen características electroactivas o termosensibles o fotosensibles. Y también, en función de eso, generamos también hidrogeles nanocompuestos multifuncionales, o sea que puedan tener inclusive varias de estas propiedades combinadas. Esta síntesis de polímero, pues para que sea factible y vamos a decir que se pueda optimizar, pues necesita un proceso de caracterización durante el proceso de síntesis y de los productos poliméricos obtenidos. En este sentido, pues empleamos una serie de técnicas de caracterización que cada una de ellas pues nos va a aportar información específica de ese material polimérico, desde, por ejemplo, cuestiones en su composición con respecto y estructura, utilizando técnicas espectroscópicas, o también trabajamos sistemas en diferentes escalas, desde escalas nanométricas a escalas macroscópicas. Entonces, hacemos evaluaciones con diferentes tipos de técnicas microscópicas, de microscopía electrónica o también técnicas de dispersión de luz. Analizamos en función del material que se trate, si sus propiedades eléctricas, hacemos un análisis químico, sus propiedades mecánicas también son importantes ante cargas estáticas o dinámicas, hacemos caracterizaciones en general físico-químicas y bueno, lo más importante es que estudiamos el comportamiento estímulo-respuesta. En función si el material es electrosensible, pues entonces el estímulo es un estímulo eléctrico, o si es termosensible, pues en este caso el estímulo es
un efecto térmico, o si es fotosensible, pues en este caso es radiación, que principalmente utilizamos radiación en el intervalo del infrarrojo cercano. ¿Por qué? Porque, bueno, esta radiación con esta energía en este intervalo es una radiación que penetra el tejido humano sin causar daños en él. Y en este caso, pues como enfocamos nuestros materiales para aplicaciones biomédicas, entonces nos interesa que nuestro material sea sensible en este intervalo de radiación. Finalmente, la siguiente etapa es la evaluación de los materiales poliméricos en la aplicación. Y bueno, en este caso estamos enfocados a la liberación de especies bioactivas, a la liberación controlada, ¿no? Y en este caso utilizamos los mismos estímulos para analizar el efecto sobre el proceso de liberación y lo hemos enfocado para los materiales ya desde el punto de vista práctico, para tratamientos de insuficiencia cardíaca, para la liberación de agentes antimicrobianos, pero también para el tratamiento de cáncer, considerando de que estas terapias que se proponen con estos materiales, pues son terapias que se están tratando de implantar, ¿no? En los nuevos tipos de tratamientos menos invasivos que se prefieren para tratar el cáncer y otro tipo de enfermedad eh, dañina, ¿no? Utilizamos los materiales para administración tópica, o sea, sobre la piel, para tratamientos locales, ya sea externos o internos del cuerpo, en las lesiones, y también a nivel de mucosa, específicamente hemos trabajado para la liberación de antimicrobianos en la mucosa vaginal. ¿Okay? Entonces, esto es de manera general en lo que trabaja el grupo de investigación. Ahora, específicamente yo tenía que escoger, pues, qué les iba a ustedes a hablar un poquito más a fondo. Y bueno, de todo esto les voy a ir presentando algunos detallitos, pues, para que ustedes visualicen qué es lo que se obtiene, en qué se trabaja. Y eventualmente, pues, hay mucho más por explorar. Si algunos de ustedes quisiera conocer un poco más, pues, con todo gusto me escribe y nos podemos contactar. Voy a iniciar hablando sobre la síntesis de polímeros electroactivos. Es muy importante destacar que considerando de que nuestros materiales poliméricos van a estar enfocados al ámbito biomédico, el diseño de los procesos de síntesis que hacemos están basados en procesos de química verde. Para nosotros es muy importante que los materiales poliméricos que se obtengan pues tengan características de biocompatibilidad, y que no causen, o sea, que eventualmente en el dispositivo final, pues no haya problemas de toxicidad al momento que sean utilizados, que sean implementados en los diferentes tratamientos. Con respecto a los polímeros electroactivos, bueno, comentaba inicialmente, no es común que los materiales poliméricos sean reconocidos por ser materiales que conduzcan la electricidad. Este término electroactivo es un término un poco más general, no incluye el simple hecho de que sean conductores o no de la electricidad, pero está muy relacionado con esta propiedad. Estos polímeros forman parte de una familia, vamos a decir, un grupo reducido dentro del gran campo de materiales poliméricos comerciales que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común en cuanto a su estructura química? Bueno, si ustedes deben estar familiarizados con esto, son materiales, son moléculas que tienen en su cadena principal orbitales moleculares tipo pi, o sea que generan una deslocalización electrónica. Esa deslocalización electrónica, que es continua, permite que a lo largo de la cadena se extienda esa posibilidad de tener electrones libres, deslocalizados, y este mismo efecto genera que sean materiales que sean fácilmente oxidados o fácilmente reducidos. Esto va a depender de la naturaleza del polímero en cuestión. Este efecto de ser fácilmente oxidables o reducidos, pues hace que sean
en ciertas condiciones que no son tan complicadas de llegar, el material, el polímero, pues genere algún tipo de carga. Si el polímero es oxidado, pues se van a generar en la cadena principal, pues cargas positivas. Y si el polímero es reducido, pues lo que se crea en la cadena principal es un exceso de electrones, o sea, cargas negativas. Eventualmente, entonces, existen ciertos polímeros dentro de esta familia que son reconocidos por su estabilidad ambiental, porque pueden ser sintetizados tanto química como electroquímicamente y que también pueden tener propiedades de biocompatibilidad condicionadas por el método de síntesis y por las características específicas que tenga ese polímero electroactivo. Aquí les pongo dos ejemplos de polímeros electroactivos que son muy reconocidos y que, bueno, hemos trabajado en el grupo de investigación. Uno es el polipirrol, que por lo general en la literatura lo identifican con las siglas PPY. El otro es la polianilina, que comúnmente le llamamos PANI. Y estas son las estructuras de sus unidades repetitivas. Recuerden que son cadenas, ¿verdad? Unidimensionales, son estructuras moleculares unidimensionales favorablemente. Bueno, fíjense que ambos tienen en común lo que les comentaba, ¿no? La deslocalización electrónica que imparten los electrones que participan en enlaces tipo pi y también electrones que se encuentran, electrones libres, ¿no? Que se encuentran en heteroátomos que participan en la cadena del polímero. Estos sistemas conjugados tienen diferentes aplicaciones. En el ámbito biomédico, aquí destaco algunas para ellos. Son muy utilizados en biosensores. Estos polímeros son muy sensibles a cambios de cualquier tipo, o sea que en presencia de algún analito biológico pueden producir cambios en la naturaleza de estos polímeros de diferente tipo y eventualmente esa interacción puede ser entonces traducida a alguna señal que puede ser monitoreada en función de la concentración del analito y por tanto entonces eso hace factible su aplicación en biosensores. También como actuadores mecánicos, o sea, son sistemas que eventualmente mediante una determinada aplicación de potencial pueden ocurrir cambios volumétricos por el intercambio de iones que ocurre con ellos y eventualmente pueden ser cambios volumétricos que si se diseña en una geometría adecuada pueden generar algún tipo de movimiento. Entonces esto es lo que viene siendo como un músculo artificial, es lo que se le llama actuadores. Pueden ser utilizados como sistemas de liberación controlada de fármaco en el sentido de que este estado redox que identifica al polímero electroactivo implica un intercambio de masa con su entorno. Entonces, ese efecto puede ser utilizado para, con la aplicación de potenciales eléctricos de muy baja intensidad, generar un proceso de control de liberación o apagado de algún fármaco, alguna especie activa. Y bueno, por último, como un sensor electromecánico, que sería como algo contrario a lo que hace el actuador. O sea que por efecto de un movimiento se genera algún cambio en alguna propiedad eléctrica y eso puede ser monitoreado para cuantificar, ¿no?, el efecto del movimiento. ¿Ok? Bueno, con respecto a los estudios que hemos hecho de tratar de diseñar procesos verdes, ¿no?, para obtener estos polímeros, aquí les muestro uno de los trabajos realizados. Este trabajo fue diseñado para obtener polipirrol y se reconoce como un proceso enzimático. ¿Por qué? Bueno, este es vamos a decir, la especie monomérica que quiero que reaccione para que forme el polímero. Esta es la representación de un segmento de cadena del polímero. Sucede que para que ocurra este proceso o esta reacción química, el mecanismo de reacción es un mecanismo de oxidativo, el ente activo es un catión radical.
Entonces, lógicamente en la reacción se utilizan agentes oxidantes, pero esos agentes oxidantes, por la naturaleza del polímero que se obtiene, por lo general quedan acoplados al polímero cuando se encuentra en estado conductor, de manera tal de que pueden generar un efecto de toxicidad. Y bueno, es prácticamente inevitable que quede de esa manera. Entonces, una opción es utilizar un oxidante que se le puede llamar como oxidante verde porque no deja residuos, como es el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, cuando ejerce su efecto oxidativo, lo que produce es simplemente agua y oxígeno. Entonces, no genera ningún tipo de contaminación en el polímero que quiero obtener. El detalle está que el polipirrol no es un buen, vamos a decir, sustrato para el peróxido de hidrógeno. O sea, termodinámicamente tiene un potencial electroquímico suficiente para oxidar al pirrol. Sin embargo, no, desde el punto de vista cinético, la reacción no es favorecida. Entonces, no se forma un polímero con las propiedades que yo necesito para la aplicación. Entonces, una opción es diseñar lo que se conoce como un proceso en cascada. Es una serie de reacciones químicas que ocurren de manera simultánea y que eventualmente producen el efecto deseable, que básicamente es generar la oxidación, en este caso del monómero de pirrol, para que la especie electroactiva, perdón, la especie activa se propague y dé lugar a la formación de la cadena del polímero. En este caso se utilizan para lograr esto intermediarios de reacción. Aquí se usa una enzima que es la peroxidasa de soya. Esta enzima es un sustrato, ese sí es un buen sustrato para el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, bueno, la enzima todavía no tiene la capacidad para oxidar al pirrol. Hay que utilizar un intermediario más de reacción, que es un mediador redox, que es una molécula, en este caso es la vainillina, también es una molécula natural, y eventualmente ese proceso simultáneo es el que finalmente logra la oxidación del monómero y la formación del polímero. Con este diseño de reacción se pueden obtener, esta es una imagen de una microscopía electrónica de barrido que permite observar a una escala muy pequeña. Fíjense que aquí esta rayita de aquí identifica la escala del polímero de la medición. O sea, por ejemplo, este espacio de aquí son 100 nanómetros. Aquí se observan las partículas primarias están por debajo de los 100 nanómetros. O sea, permite obtener nanopartículas a la escala nanométrica. Y bueno, eventualmente este trabajo se enfocó a su aplicación en sensores de ácido úrico, en sensores electroquímicos. Esto que está acá es un electrodo serigrafiado, o sea, hagan de cuenta como esas banditas que se utilizan para medir la glucosa. Los diabéticos la utilizan frecuentemente. Es algo como esto es muy pequeño. Esto que está acá son los electrodos. Esta ruedita oscura que está acá en el centro es el electrodo de trabajo. Esto que está aquí bordeando es el electrodo de referencia y aquí hay algo así plateadito, es el electrodo el contador, ¿no? Es el contraelectrodo. Eventualmente lo que se hace es colocar sobre el electrodo de trabajo, se depositan estas partículas y estas ejercen un efecto de eficientar la detección, en este caso, de ácido úrico. Esta gráfica que está aquí es una medición de la corriente que se produce por el efecto de adiciones sucesivas de soluciones que contienen ácido úrico en concentraciones que van en el intervalo de las que se encuentran en suero sanguíneo. Y bueno, aquí se puede observar de que, bueno, con cada adición hay un cambio, ¿verdad?, en la corriente que se detecta a partir de este electrodo y que inclusive se encuentra en el intervalo de concentración una respuesta lineal, que eso es algo deseable siempre cuando se construye un biosensor. Otro método que también trató o sea, que se diseñó para obtener también polipirrol mediante química verde, es un método de emulsión. Aquí brevemente les pongo una representación de cómo es que ocurre un proceso de polimerización en emulsión.
Los polímeros que se obtienen por un método de emulsión se conocen comúnmente como látex. Y para que tengan ustedes una idea, pues aquí les pongo una lata de pintura. Realmente hay muchas pinturas, sobre todo estas que no sé si allá en Perú le llaman igual, pero le llaman vinílicas, que son de base agua, son sistemas de polímeros en emulsión y se han obtenido mediante esta técnica. Básicamente la técnica está basada en la adición de un monómero que tiene características hidrofóbicas, o sea, repele completamente el agua, que forma una fase discontinua, en una fase continua acuosa. Esa posibilidad de, vamos a decir, de formar esta fase discontinua necesita ser estabilizada porque si no, pues simplemente se forma como el aceite y agua, ¿verdad? Dos fases completamente separadas, invisibles. Entonces, hay que adicionar un cierto tipo de moléculas que tienen el efecto de estabilizar esa fase discontinua dentro de la fase continua. Y estas moléculas se conocen como surfactantes, ¿sí? Son surfactantes o tensioactivos o emulsificantes. Cualquiera de los tres términos es correcto para identificarlas. Y por lo general se representan así como están aquí, como una bolita y una, una línea que en realidad representa la naturaleza de estas moléculas. La parte que está la bolita, pues representa que aquí hay grupos funcionales que tienen afinidad con el agua, o sea, son grupos hidrofílicos. Y la parte, vamos a decir, de la línea o de la colita, pues representa una porción de la molécula que es hidrofóbica, por lo general es una cadena hidrocarbonada, que no quiere saber nada con el agua. Entonces, estas moléculas se sitúan justo en la interfase, orientadas la parte polar a la fase acuosa y la parte hidrofóbica, pues a la parte que se encuentra el monómero, ¿no? Que recuerden que es hidrofóbico. Entonces, básicamente el sistema funciona de manera tal de que estos agregados de surfactantes generan los sitios de reacción. Son como pequeños reactores, donde a partir de un intercambio dinámico que hay entre los diferentes aglomerados, se van generando en estos sitios de reacción las partículas de polímero. Y eso es lo que permite al final obtener un sistema como este, como un látex. Este es un trabajo que lo que quería resaltar es el uso de la síntesis en emulsión, como les comentaba, de este polímero electroactivo utilizando un biosurfactante, porque recuerden que lo que queremos es utilizar propiamente química verde nada más. Y en este caso utilizamos un biosurfactante que es una sal biliar, es el taurocolato de sodio. Esta es una molécula que está presente en nuestro organismo, fundamentalmente se utiliza en él para el transporte de lípidos, de colesterol en nuestro cuerpo y eventualmente esta es su estructura química. Si se fijan, consta de una parte que es la parte esteroidea, que repele al agua, o sea, es hidrofóbica, pero también tenemos grupos laterales derivados de moléculas de aminoácidos que sí tienen grupos funcionales que tienen afinidad con el agua, es la parte hidrofílica. Este no es vamos a decir, un surfactante convencional, a diferencia de estos que le representaba con una bolita y una línea, este forma como especie de una cucharita por la propia, vamos a decir, estructura que tiene, que imparte pues esta parte de porción esteroidal. Entonces, lo representamos de esta manera, como cucharita, para identificar que la parte hidrofóbica es entonces la que va a contener cuando estos se autoensamblan las moléculas precursoras del polímero, los monómeros, y estas van a estar contenidas en una fase continua que es la fase acuosa. Aquí está el sistema que básicamente se utilizó también como oxidante peróxido de hidrógeno y eventualmente este diseño de síntesis permitió obtener partículas de coloides, así se les llama, o partículas del polímero también a escala nanométrica y con una geometría pues perfectamente esférica.
En otro trabajo también trabajamos con otro polímero que es la electroactivo, que es la polianilina, y en este caso se diseñó una síntesis con un aminoácido, ácido glutámico, el ácido glutámico, que permitió obtener en este caso un sistema de fibras con espesores de escala nanométrica, pero también la peculiaridad que tenía es que estaban recubiertas con el aminoácido y que tenían una característica de ser muy flexibles, que no es característico de este polímero. Este sistema, básicamente, ya enfocándonos un poco más en la aplicación, lo que se trata es que la posibilidad de que puedan ser utilizados en la liberación de fármacos y aprovechar esta propiedad electroactiva se basa, por ejemplo, en estos sistemas que se conocen como sistemas iontoforéticos. Son sistemas que comúnmente se utilizan como parches sobre la piel. Tienen, vamos a decir, un circuito electrónico muy sencillo, con una posibilidad de aplicar un potencial eléctrico de muy baja intensidad, o sea, una pequeña pilita de 3 volts, 5 volts máximo, de manera tal de que se genere una diferencia de potencial entre dos reservorios de esos sistemas, que básicamente son reservorios que contienen un material polimérico que a su vez contiene al fármaco o a la sustancia bioactiva. Uno de esos reservorios va a funcionar como ánodo, se va a producir un proceso de oxidación, y otro reservorio va a funcionar como cátodo, o sea, va a recibir las cargas negativas de la fuente de voltaje. El chiste está en que sobre la piel el suero sanguíneo pues va a funcionar como el electrolito, y de manera tal de que cuando se aplique la diferencia de potencial, pues eventualmente el fármaco, si tiene carga, por ejemplo, positiva, pues va a querer llegar al electrodo con carga negativa. Y en ese proceso, pues va a penetrar la dermis, las capas de la piel, y se va a integrar al suero sanguíneo. Entonces, este es un sistema de, vamos a decir, de aplicación de fármacos avanzados, muy deseable. ¿Por qué? Bueno, porque es indoloro, puede programarse desde el punto de vista electrónico. eh, y bueno, se ha tratado de impulsar para diferentes tratamientos. No todas las moléculas tienen la capacidad de atravesar la dermis, entonces en ese sentido ha estado un poco restringido. Aquí les pongo ejemplos de algunos dispositivos comerciales que ya existen, y bueno, lógicamente se continúa trabajando en este sentido para lograr eficientarlo y utilizarlo en mayor cantidad de tratamientos. En este sentido, los materiales polímeros que tienen esta capacidad de poder utilizarse en esos reservorios y que puedan cargarse con estos fármacos, pues muchos de ellos tienen características de ser hidrogeles. ¿Y qué cosas son los hidrogeles? Bueno, los hidrogeles probablemente ustedes los han visto en algunas aplicaciones. Así se ve macroscópicamente, pero a escala molecular en realidad son polímeros, son cadenas de polímeros que están entrecruzadas una con otra de manera tal de que forman una estructura, una red tridimensional. Esta red tridimensional, que por ejemplo en una microscopía electrónica se puede observar de esta manera, ¿sí? Como que tiene poros, espacio libre, tiene propiedades muy ventajosas para lo que es la liberación de fármacos. ¿Por qué? Porque es capaz de absorber grandes volúmenes de agua o fluidos biológicos, son flexibles mecánicamente, de hecho sus propiedades mecánicas son muy similares a la de los tejidos biológicos, y bueno, tienen esta capacidad de que puedan incorporarse fármacos o especies bioactivas. Es por ello que son muy utilizados en aplicaciones de crecimiento de ingeniería de tejidos y para la liberación controlada de fármacos. En el sentido de aplicar y aprovecharlos como un sistema de estímulo-respuesta, muchas veces los hidrogeles por sí solos no tienen la capacidad de responder a ciertos estímulos. Entonces, lo que se hace es diseñar hidrogeles nanocompuestos, o sea, hidrogeles que contengan en su volumen ciertos materiales que puedan
aportarle pues sus propiedades de que sean sensibles a ciertos estímulos. En este sentido, nuestro grupo de investigación pues prepara hidrogeles nanocompuestos, pero en este caso las cargas que se le incorpora son propiamente de naturaleza polimérica. Este es un ejemplo de un trabajo realizado donde se fabricó un hidrogel, así se ve físicamente, esto es una foto. Es un hidrogel de un polímero que es la poliacrilamida, que contiene en su estructura esas fibras que anteriormente les enseñé que eran de polialinina, el polímero electroactivo. Y bueno, básicamente lo que se espera con estos sistemas es que con la aplicación de ciertos impulsos eléctricos se pueda controlar la liberación de un fármaco. En este caso, el fármaco que se escogió es la amoxicilina, que seguramente todos hemos tomado. Eventualmente, aquí esta gráfica lo que representa es en el eje vertical la liberación acumulada o acumulativa del fármaco, de la amoxicilina, con respecto al tiempo. Pero eventualmente en cada una de las líneas lo que se representa es la aplicación de un estímulo eléctrico que es de muy baja intensidad, por abajo de los 5 volts. Y eventualmente se observa que se puede obtener un sistema, vamos a decir, on-off. O sea, si no se aplica el estímulo, no hay liberación de fármaco. Cuando se aplica el estímulo, se libera. Si se apaga, no hay. Si se aplica, se libera. Y así consecutivamente, donde varios ciclos. Y eventualmente también se observa que en función de la intensidad del estímulo, pues así es la concentración de fármaco que se libera, que también es muy importante. Entonces, esto es un sistema que está orientado en este sentido, en aprovechar la propiedad electroactiva del polímero electroactivo para controlar la liberación de fármacos, para generar estos sistemas que pueden funcionar como parches iontoforéticos. No sé qué tanto tiempo me queda, si me pueden decir para ver qué tanto me extiendo. No, no hay problema, doctora. Yo creo que 10 minutos más, sí. De ahí hacemos unos 10 minutos de preguntas, ¿sí? ¿Le parece? Ok, está bien. Gracias. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito más sobre otro tipo de polímeros sensibles, que son aquellos que son termosensibles, o sea que ellos responden, en este caso, a algún efecto térmico, a algún cambio de temperatura. Entonces, en este sentido, hay polímeros que se reconocen por este comportamiento. Aquí lo que estoy representando son diagramas de fase de determinados polímeros en agua. Y bueno, lo que se observa es que aquí tenemos una representación donde el material bajo cierta temperatura, vamos a decir, la solución en agua se encuentra en una sola fase, o sea, es perfectamente soluble en agua. Sin embargo, uno esperaría que al momento de aumentar la temperatura, pues en general para casi todos los compuestos lo que sucede es que aumenta la solubilidad. Sin embargo, aquí ocurre algo contrario. Resulta que cuando aumenta la temperatura, se forma un sistema que tiene dos fases, o sea, el polímero precipita o al menos genera a nivel de escala muy pequeña una diferencia de fase. Esto se observa a simple vista, puede llegarse a observar a simple vista. Por ejemplo, aquí tenemos la solución por debajo de esa temperatura límite y aquí tenemos una imagen de la solución por arriba de esa temperatura libre. Se observa, aquí se observa como le llaman una apariencia de nube, pero es debido a que ya no están las moléculas solvatadas por las moléculas del agua. Simplemente ya forman, está aglomerada, forman dominios y eso hace que no sean transparentes a la luz visible. ¿Ok? Este efecto puede observarse contrario también. Este es un efecto donde se observa lo que se le llama una temperatura crítica mínima de solución y aquí es lo contrario, es una temperatura crítica superior de solución. Este efecto puede también, vamos a decir, trasladarse no solamente a los polímeros en solución, también puede trasladarse a sistemas
de hidrogeles, sistemas que forman una red tridimensional, como anteriormente les mencioné. Entonces, o sea que si yo genero una red tridimensional con estos polímeros termosensibles, pues yo puedo también tener en el que el hidrogel también tenga esta propiedad termosensible. Y en este caso, ¿cómo se refleja desde el punto de vista macroscópico, por así decirlo? Por ejemplo, yo puedo tener un hidrogel perfectamente hidratado, o sea, que absorbe fluido, absorbe agua, y si tiene características termosensibles, puede pasar que si yo supero una determinada temperatura, el hidrogel colapse, o sea, se contraiga y expulse todo el fluido que tiene en su interior. Y si tiene un comportamiento LSST o USST, pues va a ser en función si aumenta o disminuye la temperatura. También se puede utilizar en este tipo de sistemas que le llaman, se utilizan para sistemas inyectables. Por ejemplo, que a temperatura de ambiente, 25 grados, pues el sistema esté en estado sol. Sin embargo, al adquirir, por ejemplo, la temperatura fisiológica, 37 grados, la temperatura corporal, el sistema gelifique, o sea, se encuentra en un estado gel, ¿sí? Y eventualmente, eso desde el punto de vista molecular, se debe a los procesos de asociación que ocurren en esas cadenas poliméricas por efecto de la temperatura. Entonces, bueno, uno de los trabajos que en ese sentido hemos realizado en el departamento tiene con el objetivo de preparar hidrogeles que tengan esta característica de ser termosensibles, basados en un polímero que es el que aporta las características termosensibles, que es la poliN-isopropilacrilamida, y se combina en este caso con otro polímero, es un copolímero, que este aporta propiedades de bioadhesividad, que son muy importantes para muchos tratamientos locales. Entonces, básicamente esta es la representación del polímero termosensible, lo que sucede con él cuando está por debajo de una temperatura crítica, o sea, a bajas temperaturas él está hidratado, a altas temperaturas se colapsa, se deshidrata, no quiere saber nada del agua y este proceso inclusive es reversible. Y por otro lado tengo el copolímero que comercialmente se utiliza en diferentes fármacos, principalmente por sus características bioadherentes. Y con estos dos sistemas se prepara lo que se conoce como una red semi-interpenetrada, o sea que estas rayitas rojas representan las cadenas del polímero termosensible que están unidas, están entrecruzadas y de forma lineal, enredadas en esa red, se encuentran las cadenas del copolímero bioadhesivo. Este sistema se propone para la liberación de metronidazol para el tratamiento de la vaginitis, o sea que se espera que el material pueda ser incorporado en la vagina y que tenga propiedades adherentes en la mucosa vaginal. Esta sería la representación química del sistema. Así se ve a simple vista. Observen la forma de gel. Esto es cuando está en estado seco. Aquí se le llama en estado relajado. Y bueno, las propiedades adherentes realmente se pega todo lo que toca, ¿no? Esto es como se ven las imágenes de microscopía electrónica. Son sistemas porosos que van cambiando su tamaño de poro en función de la composición que tengan, las proporciones que tengan entre el polímero termosensible y el copolímero y también sus propiedades mecánicas. No tengo mucho tiempo para esto. Básicamente lo que se trata de encontrar son sistemas que puedan liberar el fármaco de forma diferente en función de la temperatura en que se encuentre. Aquí tenemos un sistema, por ejemplo, esta liberación que corresponde desde el sistema cero gel, se hace a 37 grados en en un fluido que se simula el fluido vaginal y eventualmente se puede generar una formulación que genere ya sea una liberación prolongada, si el tratamiento es lo que se desea, aquí la escala está en minutos, o una liberación rápida local, si el tratamiento es lo que se espera, ¿no? Entonces se puede, vamos a decir, diseñar la formulación en función de la liberación que el tratamiento necesite.
Y bueno, ya para terminar, para las preguntas que quieran hacer, quería comentarles un poco más sobre la labor que realizamos en el Departamento de Investigación al cual estoy adscrita. Como le comentaba a los doctores que me invitaron, es un departamento de posgrado. El posgrado que tenemos es el posgrado en ciencia de materiales, con 2 programas de maestría de 2 años y de doctorado de 4 años. Ambos son programas que se encuentran dentro del padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, dentro de este padrón de CONACYT, que es el organismo en México que regula la ciencia, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, esto permite que tengamos ciertas posibilidades de pedir recursos para becas de los estudiantes que son admitidos al posgrado durante todo el proceso. Manejamos diferentes líneas de investigación. Aquí yo le hablé, pues el grupo de investigación al que yo pertenezco es el de química de polímeros, pero tenemos otras líneas de investigación, por ejemplo, nanomateriales, de química supramolecular, de estado sólido, de luminiscencia estimulada en sólidos y de semiconductores inorgánicos. Acá es una imagen simple de alguno de los laboratorios y bueno, aquí es una foto, fue algún tiempo, ¿no? Cuando todavía no había pandemia y andábamos todos juntos, de un colectivo, en este caso, de maestros y estudiantes de polímeros, ¿no? Esta que es acá, soy yo, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o algo que les interese que además comente. Estoy a su disposición. Muy bien, doctora Teresa, de verdad está muy interesante todo el panorama que nos ha explicado en las líneas de investigación, ¿no? que desarrollan allá en su instituto. Muy bien, a ver, pasemos a la pregunta. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, de los asistentes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Adelante, profesora Ana María. Buenas tardes, doctora. Primero, Buenas felicitarle. tardes. ¿Cómo está? Quería felicitarle por su excelente presentación, muy didáctica, por cierto. Muchas Y gracias. me quería referir a su penúltima diapositiva. Me da la curiosidad. En la penúltima, exacto. Cuando nosotros vemos la liberación en función al tiempo, debe haber alguna característica. Por ejemplo, he visto trabajos donde se usan membranas y vamos a decir, esa membrana se coloca dentro de un vaso que contiene agua, agua pura, y dentro de la membrana se coloca la sustancia que quiero que se libere. Entonces, evidentemente esa sustancia puede dar algunas bandas en una medición por un espectrofotómetro UV visible. De tal manera que si en el tiempo yo voy siguiendo las bandas, entonces voy viendo cómo es que estas bandas de ese medicamento que puede tener sus longitudes de onda de absorbancia también en espectro de, sobre todo ultravioleta, ¿no? Porque visible tendría que ser coloreado. ¿Cómo hacen ustedes para detectar en el tiempo el porcentaje y la forma como es que se va liberando? O sea, escuché que había un equipo eléctrico que mide impulsos y me interesaría mucho saber el costo porque nosotros quisiéramos tener eso en nuestro laboratorio y muchas cosas que tenemos ideas, por ejemplo, para aplicar en anemia, tenemos muchas inquietudes, por ejemplo, tenemos una propuesta, pero nos gustaría medir exactamente la cantidad porque como esto va directamente al cuerpo humano, entonces la responsabilidad de que se libere mucho o poco es importante, ¿no? Ese es un punto que me llama la curiosidad para esta última diapositiva. Muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Sí, bueno, en este caso en particular, nosotros principalmente cuantificamos la concentración del fármaco o la molécula que queremos monitorear, así como usted lo explicó,
principalmente usamos el espectrofotómetro, hacemos una curva de calibración previa y detectamos una longitud de onda donde sea máxima la absorción, y con eso construimos la curva de calibración con diferentes concentraciones de solución para luego hacer la medición del medio de liberación del fármaco. La forma que lo hacemos va a depender del sistema polimérico que sea. Si son, por ejemplo, nanopartículas, que aquí no les presenté, pero también trabajamos con nanopartículas poliméricas, entonces sí las hacemos contener en membranas de diálisis. Y eventualmente lo colocamos todo el sistema contenido en la membrana de diálisis en un medio de liberación, y vamos sacando alícuotas del medio de liberación, y de esa manera la llevamos al espectro de UV y con la curva de calibración obtenemos la concentración. Cuando tenemos sistemas, por ejemplo, macroscópicos como hidrogeles ya de tamaño que podemos manipular, entonces no necesitamos la membrana de diálisis. O sea, directamente colocamos el hidrogel dentro del medio de liberación y vamos extrayendo del medio de liberación las alícuotas. Es la manera que fundamentalmente lo hacemos. Con respecto a la parte, vamos a decir, del impulso eléctrico, eh, los sistemas electroactivos, también lo hacemos de la misma manera, nada más que diseñamos un sistema donde si utilizamos una fuente de potencial, una fuente eléctrica, para aplicar los impulsos, y tenemos unos electrodos de una determinada característica. También hacemos mediciones potenciométricas. Tenemos un potenciostato pequeño que nos ha resultado bastante bueno, que se lo puedo recomendar, igual la fuente de voltaje. Este potenciostato trabaja con este tipo de electrodos serigrafiados, que si se hace una buena calibración para un determinado alanito, puede ser también una forma de cuantificar la concentración de este en un determinado medio de liberación. Entonces, lo que sí son muy caros son estos electrodos, pero aparentemente son desechables, pero nosotros los reutilizamos. Entonces, es factible su uso. Y si necesita usted algún dato de específicamente alguna marca de equipo, modelo que utilizamos, pues con todo gusto. Aquí creo que al principio puse mi correo, o igual acá está. Permite, no me gusta estar pasando. Aquí está. Me pueden escribir directamente. Yo con todo gusto le doy la información que necesite. No sé si respondí su pregunta. Perfectamente, doctora, y sobre todo me emociona mucho escribirle. Estoy tomando captura de pantalla en ese momento y tengo muchas preguntas. Ah, Y claro que sí. usted nos ha dado bastante información en su presentación. Vuelvo a repetir, excelente presentación. Muchas gracias, doctora. A usted, maestra, a usted, doctora. Bien, no sé si hay otra inquietud, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, y yo por mi parte quería preguntarle... ya, adelante. Sí. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas Ante tardes. todo, felicitarla por su trabajo y tenía una Gracias. consulta con respecto a el tema de, hay una gráfica que usted coloca, el metronidazol, ¿no? Digamos, en la adición en el tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con respecto al trabajo que se hace con óvulos de metronidazol? Porque esto es más que todo para una cantidad de bacterias, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ventajas hay? Y bueno, no sé, a ver qué comentario con respecto a ello, ¿no? Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Este sistema trabajaría, vamos a decir, algo análogo a lo que trabajan los óvulos comerciales. Lo que nosotros queremos mejorar o optimizar con nuestra formulación polimérica es las propiedades de bioadhesividad. Aquí no les presenté, pero también medimos propiedades de bioadhesión con un instrumento que es un texturómetro. Para que esté más, para garantizar la permanencia del material vamos a decir, en la cavidad vaginal. La cavidad vaginal es un sistema dinámico, hay secreciones, hay por los mismos movimientos del cuerpo, las posiciones, etcétera. Es bastante común, pues, que
la formulación o el excipiente, o sea, el acarreador del medicamento, pues no sea aprovechado en su totalidad, y entonces esto hace que muchas veces haya que poner concentraciones excesivas del fármaco, que muchas veces pues inclusive pueden causar efectos secundarios o simplemente se pierden. Y bueno, en este caso lo que nosotros buscábamos es diseñar formulaciones que en función de la terapia deseable pueda ser de forma localizada, o sea, en el sitio. Si se requiere una liberación prolongada, porque muchas veces eso es lo que se busca en los tratamientos, que se vaya liberando poco a poco el fármaco para que no alcance niveles que puedan ser tóxicos en el organismo, y al mismo tiempo que sea de forma localizada en alguna lesión, en algún sitio donde vamos a decir, la infección o la lesión pues esté ya de manera más difícil de tratar. Sí. Claro, y como le comentaba, hay algún estudio que he hecho con respecto a una comparación con el sistema de óvulos, o sea, digamos, ¿en qué porcentaje, no? ¿Se incrementa la efectividad o es similar? A eso iba un Sí. poco la pregunta, porque el tema de los óvulos es intermitente, ¿no? En cambio, este es un sistema continuo. Entonces ahí la diferencia, pero ahora eso con respecto al resultado. Entonces, si hay algún estudio, esa era un poco más que todo por ahí eran preguntas, ¿no? Porque, como digo, hay una diferencia, ¿no? El otro es un sistema, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Discontinuo, en cambio este es continuo, ¿no? Entonces, hay un poco si hay o no un resultado con respecto a esta diferencia. Sí, Gracias. que nosotros, vamos a decir, lo que es los productos comerciales, los datos de cómo se produce la liberación para ellos, pues ya están bien reportados. Entonces, nosotros cuando generamos una formulación, ya sea de este tipo o de cualquier otra, siempre ya en lo que es la discusión, pues remarcamos las diferencias que hay, sean buenas o malas con respecto a los productos comerciales. Aquí yo no te pongo, aquí no traje yo el resultado específico de una aplicación de algún óvulo comercial, porque son también de mucha variedad. Pero lo que te hago énfasis es en el hecho de que vamos a decir, la formulación se diseña en ese sentido para mejorar los tiempos, más que nada de liberación del medicamento en función de las concentraciones requeridas. Cuando tú pones un óvulo, el óvulo por lo general como tú dices, se disuelve rápidamente lo que es el fluido vaginal, y pues el fármaco es liberado de manera instantánea en ese espacio, y es absorbido por la mucosa y bueno, ya tiene su efecto microbicida. En este caso, en las formulaciones que nosotros proponemos, el sentido está que tenga una cantidad de fármaco que sea suficiente para un tratamiento continuo, y que la liberación se vaya dando de manera prolongada, o sea, lenta, con una cinética de liberación lenta, para que el fármaco que vaya siendo liberado, pues se haga de manera gradual, sin que llegue a niveles tóxicos en el organismo y que esté en un intervalo terapéutico. Entonces, ahorita aquí no traigo, vamos a decir, el dato específico de algún producto comercial, pero sí cuando, vamos a decir, tratamos de publicar los resultados en revistas científicas, pues esa discusión lógicamente sí tiene, vamos a decir, es uno de los propósitos, ¿no? Siempre que perseguimos es comparar con lo que ya existe y tratar de mejorarlo en alguna de las propiedades, en alguno de sus comportamientos. Sí, no sé si hice la respuesta que esperabas, no sé si. Sí, con eso me parece perfecto, ¿no? Porque siempre tratar de ver la diferencia, porque a veces, si bien es cierto, se hace un nuevo método, pero siempre viendo los resultados, ¿no? Para poderlo hacer la aplicación. Pero me parece interesante por el tema continuo, ¿no? De todas maneras. Gracias. Por nada, mucho Bien, gusto. muchas gracias. A ver, no sé si hay otra inquietud, por favor, otra pregunta.
Muy bien, doctora, quería aprovechar en preguntarle si nos puedes ampliar en el tema cuando habló de sistemas iontoforéticos. Ahí la característica, ¿qué característica en particular debe presentar los polímeros o biopolímeros? No sé, por Sí. favor. En este caso, bueno, los sistemas que hemos diseñado para sistemas de administración de fármacos por impulsos eléctricos tienen que tener la característica de ser polímeros electroactivos. Nada más que los polímeros electroactivos, ellos por sí mismos, por su propia naturaleza conjugada, son sistemas que no son, o sea, sus propiedades mecánicas no son tan adecuadas para que puedan por sí mismos estar presentes en una membrana, en una película. Entonces, por lo general, lo que se hace es fabricar materiales compuestos que combinen las propiedades electroactivas de estos polímeros y a su vez haya otro polímero que pues aporte las propiedades mecánicas, etcétera. En este caso lo que se hace es fabricar hidrogeles que tienen una matriz flexible del hidrogel y se le incorporan estos polímeros electroactivos, ya sea en forma de fibras o en forma de nanopartículas esféricas, etcétera. Entonces, la característica que tienen que tener para que realmente tengan un sistema de liberación de fármaco como este, ¿no? Que sea lo que le llamamos un sistema de encendido apagado, es que tengan estas características electroactivas, porque son las que hacen que bajo la aplicación de un potencial eléctrico tengan la capacidad de intercambiar masa, que en este caso es el fármaco o la molécula bioactívica, con su entorno. Entonces, es la característica que se busca, ¿no? Ujú, muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra inquietud, por favor. Otra pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora, de verdad, por su tiempo, su paciencia. Ha estado muy bonito su presentación. Más bien, le voy a pedir, por favor, que deje de compartir un ratito. Quiero compartir un archivo, ya, para Ok, voy a decirle gracias. detener la presentación. Sí, Ok, por favor, ya. ya. Permítame compartir un momentito. Perdón. Eh, Creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, sí, acá esto le voy a entregar a su correo. Ahorita le voy a enviar para decirle gracias, doctora. No le vamos a hacer entrega de esta constancia en nombre de la San Marcos, por supuesto, de la Facultad de Química, de la unidad de posgrado. Muy amable, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación y ya saben, pues ahí está mi contacto, mi teléfono, tanto para profesores como para los estudiantes que estén interesados en algún tipo de, pues de colaboración o que tengan algún interés en superación en nuestro departamento. Con mucho gusto estoy a disposición.